Dichosos los que sufren, los humildes, los compasivos, los de corazón limpio, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos y los que trabajan por la paz. Porque el cielo les pertenece, porque la tierra será su herencia, porque serán saciados y consolados, porque serán llamados hijos de Dios y tendrán recompensa en el cielo. Manifestemos y extendamos su reino. Compartamos la dicha que tenemos de conocer a Jesús. En el nombre de Dios, que lo que esta mañana podamos compartir, de alguna manera pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Recuérdese que lo que no venga de Él, deséchelo de su vida. Y lo que viene de Él, recíbalo, atesórelo. Hoy, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, habla acerca de la pluralidad del liderazgo. La pluralidad tiene que ver con esos dones, talentos, habilidades que cada uno de nosotros tenemos, que se van fortaleciendo conforme a nuestro crecimiento y conforme a esa disponibilidad que nosotros tenemos a que el Señor siga haciendo esa obra en nosotros. Entonces, podemos ver cómo es tan importante esa diferencia que existe en cada uno de nosotros como iglesia, como personas individuales, porque eso es lo que fortalece una congregación, lo que fortalece nuestra iglesia. En esa diferencia, donde de manera individual el Señor ha tratado con cada uno de nosotros, donde el Señor nos ha llevado por un camino distinto a cada uno de nosotros, que debe de provocar ese crecimiento individual, pero para algo en lo particular. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Hace algún tiempo yo hacía alguna referencia sobre esto. Y a veces la iglesia es como una gran orquesta. No sé si se recuerda. Yo había tocado algo como esto, donde hay bombos, donde hay redoblantes, donde hay liras, donde hay cada tipo de instrumento de un material distinto, con un sonido diferente, de una forma totalmente distinta nuevamente uno al otro. Ahí los tambores pues resuenan fuerte, hay instrumentos bajitos, pero todos y cada uno de ellos unidos, todos y cada uno de ellos trabajando en lo mismo, logran hacer una sinfonía, logran sacar música agradable, logran hacer en ese conjunto de formas diferentes, logran hacer melodías espectaculares muchas veces. Y nosotros somos como esa sinfonía muchas veces. Cada uno de nosotros, cada uno de los que está acá, somos distintos, somos diferentes. Y eso debe de ser así. A veces nosotros, el principal problema que tenemos en esto es que pretendemos que todos pensemos y actuemos de la misma forma en la que nosotros somos y actuamos. Y eso no puede ser. La diferencia que existe entre una iglesia es lo que enriquece, una congregación. No podemos decir que todos tenemos los mismos dones, todos tenemos los mismos talentos, porque el Señor a cada uno de nosotros nos dio y nos formó de una manera particular. El liderazgo. Esta mañana yo de verdad quiero que el Señor pueda hablar a su corazón. El liderazgo no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con algo que se delega, sino el liderazgo de alguna manera es un reconocimiento. Por eso es que en esta iglesia no se nombra un líder, no se nombra un anciano, no se nombra un encargado de grupo. Lo que hacemos nosotros es confirmar, reconocer de un trabajo que ya se hizo, de un crecimiento, de un caminar en el Señor, se reconoce el liderazgo. Y esto es donde nos compete a todos como iglesia, a todos.
Porque no tiene que ver si yo tengo un cargo o no tengo un cargo en esta congregación. Esto tiene que ver con entender que el Señor nos llamó con un propósito a cada uno de nosotros. Y hay un liderazgo que el Señor espera que cada uno de nosotros desarrollemos. Cuando yo me baje de acá, si usted se puede acercar a mí, le voy a pedir con todo el amor del mundo, y de verdad de favor se lo pido, si lo que le estoy diciendo estoy equivocado. Yo considero que he leído mucho la palabra de Dios y en ninguna parte encontré a una persona que el Señor ha llamado para hacer nada. A nadie. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído más que yo, no lo sé. Pero si usted sabe de alguien que el Señor haya llamado para no hacer nada, de verdad le agradecería mucho que cuando yo baje me diga: mira, aquí está escrito donde el Señor llamó a alguien a sentarse. Por eso es que el crecimiento, que es importante de manera individual para cada uno de nosotros, de manera, ¿qué les podría decir? De manera consecuente, nos debe llevar a ejercer un liderazgo. Cuando yo comienzo a caminar en las cosas del Señor, cuando yo comienzo a ser fiel, cuando comienzo a querer hacer su voluntad, voy a llegar a un punto, a un nivel que de alguna manera voy a ser visto. ¿Por quién? ¿Por los hermanos de la congregación? No. ¿Por quién? Por Él. Porque en la soberanía de Dios todas las cosas son posibles para Él hacer. Por eso es que hay un compromiso que como iglesia nosotros debemos de entender, que en esa diferencia que cada uno de nosotros tenemos, estamos llamados a ejercer un liderazgo, que debemos de crecer. El Señor propicia el crecimiento. Está en el corazón de Dios, como hablábamos la semana pasada, que nosotros crezcamos, que caminemos hacia adelante. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que nosotros ejerzamos un liderazgo, para que nosotros podamos dejar un legado después. Quiero leerle lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, y si tiene su Biblia, le voy a pedir por favor que me acompañe a leerlo. Procuremos los unos por los otros a fin de estimularnos el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Romanos 12, del 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Dios nos ha llamado a hacer su obra como sus ministros, embajadores, representantes y depositarios de su palabra. Esto es una gran responsabilidad que debe realizarse bajo dos claros lineamientos: uno, la palabra escrita, y dos, la guía del Espíritu Santo, quien es Él que nos iluminará. ¿Alguna vez, en algún momento de su vida como yo, usted se hizo esta pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y sabe que lo complicado a veces de esta pregunta es que nosotros, por alguna razón, cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos vamos hacia el futuro. Nos vamos hacia lo que Dios puede hacer en 10 años, en 5 años quizás. ¿Cómo me veré yo, Dios, en la voluntad después que pasen, no sé, 10, 12 años? Yo personalmente creo que la voluntad de Dios, como dice su palabra, es agradable y perfecta. Y yo dejé de poner mi mirada en buscar la voluntad de Dios y comencé a ver lo importante que era que yo fuese guiado por su Espíritu Santo.
Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de saber que todo esto se fundamenta en dos cosas. En la palabra de Dios, que es necesaria para que nosotros podamos crecer en conocimiento y que podamos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien nos alienta, es el Espíritu de Dios que nos ministra, es el Espíritu de Dios que redarguye nuestra vida y es Él el que nos muestra el camino. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y pensar si la voluntad de Dios es que yo le sirva. Mire, hay gente todavía que sigue esperando servirle al Señor porque está esperando su voluntad, porque está esperando una señal. Y yo comencé a pensar que necesito ser guiado por el Espíritu Santo dentro de 10 minutos, dentro de 5 minutos. ¿Qué debo de hacer mañana, que es lunes? Ante las cosas que voy a vivir mañana. Creo que durante mucho tiempo como iglesia, hemos dejado olvidado lo que el Espíritu Santo debería de ser en mi vida personal y como congregación. Mira, hay gente buena que da ofrendas, bueno, no ofrendas, ayuda, dinero. Hay gente, matrimonios de parejas fieles que se aman, que se quieren y no conocen del Señor, no saben del Espíritu Santo. Hay un montón de personas con buenos principios, con valores inculcados, que desconocen la guianza del Espíritu Santo, desconocen lo importante que debe de ser Él en nuestra vida. Gálatas 5:16 nos enseña y dice: andemos guiados por el Espíritu. ¿Sabe que hay iglesias que pueden funcionar sin el Espíritu de Dios? Se contrata un buen grupo de músicos, un predicador elocuente, con conocimiento, y puede ser un buen servicio. Puede ser algo muy bonito. Esta iglesia, esta congregación en la cual el Señor ha puesto su mirada y ha bendecido, y de la cual cada uno de nosotros somos parte. ¿Están bonitas las pantallas? ¿Están bonitas las luces? ¿Me escuchan bien? El audio es perfecto, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros como congregación, cuando alguien entra por esa puerta y nos viene a visitar, no solo se debería llevar una impresión de una iglesia próspera con mucha tecnología. Debería de llevarse en su corazón que la presencia de Dios está en este lugar, que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, que aquí nosotros reconocemos el lugar que el Espíritu Santo debe de tener en nuestra vida y en nuestra congregación. Más allá de que digan qué bonita la iglesia, en esa iglesia la presencia de Dios fluye. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos como iglesia, como congregación. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos llamó para algo en particular y nos trajo a este lugar. Somos parte de esta casa. Amén. Todos podemos trabajar muy bien si lo hacemos solos. No hay nadie que nos contradiga, tendremos siempre la razón, no nos ofenderán, no quedaremos mal, no será manifiesta nuestra ignorancia en ciertos asuntos. Sin embargo, es necesario reconocer que la Escritura nos anima a trabajar juntos. Desde el libro de Génesis, cuando el Señor creó todas las cosas, desde ahí Él dispuso que nadie en su obra estuviera solo.
está en el corazón de nuestro Dios, que nosotros seamos unidos. Por eso dice su palabra que donde 2 o 3 estén, ¿sí?, en mi nombre, ahí estaré yo. Eso dice su palabra. Por eso es que no podemos andar nosotros como el llanero solitario. Yo no puedo entrar y salir como si nada de aquí de la congregación. Yo debo de saber que soy parte de esta casa y de esta iglesia, y que es en el deseo de corazón del Señor haberme traído acá, seguramente para que junto con muchos de ustedes nosotros podamos servir, adorar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque cuando nosotros nos metemos en esta parte sola, cuando pretendemos hacer todas estas cosas porque no necesitamos de nadie, de alguna manera empezamos a poner nuestros propios deseos, nuestra propia forma de pensar. Y posiblemente nos puede pasar como aquellos 2 muchachos que dice que iban en la selva caminando y se encontraron un puma y se vieron. Y uno le dijo al otro: corramos. Y el otro le contestó: ¿para qué? ¿Vos tenés idea la velocidad a la que corre un puma? Nunca le vamos a ganar. ¿Y sabe qué le contestó? Yo no necesito correr más que el puma. Yo lo único que necesito es correr más rápido que vos. Y es que a veces cuando actuamos de una manera sola, cuando el Señor nos trajo a un lugar donde hay una diversidad de personas, diversidad de caracteres, nuestra pregunta debe de ser, antes de preguntarle: Señor, ¿será tu voluntad que yo te sirva? ¿Será, Señor, que tu voluntad es que yo participe en esto? Nuestra pregunta debe de ser: Espíritu de Dios, ¿qué necesitas que yo haga en estos 5 minutos de mi vida? Y a los 10, y a los 15, y a los 20. No podemos servir solos. No debemos servir solos. Sí, hermano, pero es que usted no conoce a algunos. Es que es difícil. Nunca ha sido fácil. Pretender que solo que yo puedo hacer todas las cosas solo me mete en un estado de prepotencia y me mete en un estado en el que yo no necesito de nada ni de nadie. Y el evangelio en el Señor, en todo momento, desde el libro de Génesis, nos enseña que el Señor espera que nos amemos, que nos respetemos, que nos honremos, y que juntos, aunque por ahí hay un brazo, uno que es cabeza, uno que es pierna, aprendamos a que somos un solo cuerpo en Él, para gloria de Él. Reconocer la autoridad de la iglesia, esta es una tarea difícil en algunos casos. Sin embargo, es necesario darnos cuenta que en la realidad es Dios quien sobrenaturalmente ha puesto las autoridades. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Sabe cuál es el principal problema de la autoridad? El Señor nos enseña que toda autoridad es puesta por Él. Y cuando hablamos como iglesia de ser diferentes y de servir y trabajar para Él, tenemos que aprender a reconocer esa autoridad. Tenemos que saber aprender a caminar bajo autoridad. Amén. Pero el problema de la autoridad, ¿sabe cuál es?
la obediencia. Porque sin obediencia no tiene sentido la autoridad. Sin obediencia, la autoridad no tiene razón de ser. Por eso el Señor, más que sacrificios y más que muchas cosas, lo que anhela de nuestra vida es, no escuché, es obediencia. Más que sacrificios, más que cualquier cosa que yo pueda hacer, el Señor espera que yo sea obediente. Y cuando yo entiendo lo que dice su palabra, que toda autoridad viene puesta por Él y delegada por Él, debo de saber que yo agrado al Señor cuando yo me sujeto a esa autoridad, que por alguna razón que Él sabe y entiende, estoy yo ahí. Mi deber como hijo de Dios, mi deber como parte de esta familia, es reconocer la autoridad que el Señor estableció en este lugar. Y por supuesto que es difícil. ¿Y sabe por qué se nos complican las cosas? Porque cuando entramos en este tiempo como iglesia, hay una palabra, ustedes, que es difícil para muchos en algún momento de nuestra vida poder asimilar. Y eso tiene que ver con que muchas veces nosotros queremos seguir siempre actuando y siendo con lo que yo creo, con lo que yo considero o con lo que a mí me gusta, nada más. Por eso es que es tan difícil, porque esto nos lleva a un compromiso y una responsabilidad. Por alguna razón, naturalmente le huimos al compromiso, a la responsabilidad. Yo tengo aproximadamente 16, no más, tal vez un poco más, de años de trabajar en el tema de telefonía. Y estuve desde que ingresó Telefónica, que ya no está, acá a Guatemala. Y si usted se recordará, antes las líneas telefónicas tenía que tener usted un contrato firmado donde usted se comprometía, ¿sí?, a hacerlo. ¿Saben cuál fue el éxito de las empresas cuando lanzaron el prepago? ¿Saben por qué el prepago tuvo un gran éxito? Porque el prepago es sin contratos, sin compromisos. Y me daba risa porque cuando nosotros mirábamos lo que algunas personas recargan durante el mes regularmente, es muchísimo más caro que meterse a un plan. Y tienen menos beneficios que estar en un plan. Pero el asunto es que el compromiso y la responsabilidad, normalmente nosotros venimos y le huimos. Y nosotros estamos llamados para dar fruto. Y para dar fruto al 100%. Yo me recuerdo que nunca pensé yo que iba a ser líder de una iglesia en el hogar. Jamás. Tampoco pensé que yo iba a tener la oportunidad de que el Señor me llamara a ser parte de supervisores, le llamamos a esa línea de trabajo aquí de la iglesia, de las iglesias en el hogar. Pero en mi deseo de querer crecer, de querer caminar en la voluntad de Dios, de manera consecuente, llegué al punto donde me llegaron y me preguntaron: hermano, ¿te gustaría ser parte del liderazgo de la iglesia?
¿Y sabe qué pensé? Lo mismo que algunos o muchos de nosotros en algún momento ha pensado. Qué compromiso, qué responsabilidad. Debemos de ser comprometidos. Si el Señor espera que seamos hombres de pacto y compromiso, nosotros no le podemos huir al compromiso. No podemos huirle a lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Sabe, nosotros en algún momento le oramos al Señor con todo nuestro corazón y usamos esa palabra: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Que sea tu voluntad en mí. Y si la voluntad del Señor es que desde tu tiempo, que desde tu comodidad, y si la voluntad del Señor es que abras tu casa, ahí a veces cuesta oír amén, ¿verdad? Y si la voluntad de Dios es desacomodarte, el Señor nos escucha. El Señor está atento. Estuardo estaba acá arriba hace unos momentos y decía: Señor, te alabamos, te glorificamos, te hemos dado nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahora queremos pedirte. ¿Sabe qué dice su palabra? Que Él pasea en medio de su alabanza. Y si usted está ahí sentado diciéndole al Señor: Señor, dame, Señor, te pido, sepa que como hijo de Dios, así como le he dicho siempre que tiene un gran beneficio, también hay una responsabilidad y un compromiso. Porque a nadie el Señor ha llamado para no hacer nada. Por lo general, nuestra participación en cualquier cosa está sujeta a nuestro estado de ánimo, a que nos caiga bien o mal las autoridades, a que seamos reconocidos, a que no nos ofendan, a que nos reconozcan. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. ¿A quién Él estará hablando? ¿A quién le estará hablando acá la palabra? Se lo voy a volver a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada uno de ustedes yo he dado dones, talentos, habilidades que espero que lo pongan al servicio de otros, que espero que ejerzan un liderazgo, que espero que un día, que cuando clamaron a mí para pedirme que yo viniera sobre su vida, lo rescatara de ese lugar, y que han podido ver con sus propios ojos la bendición que yo he traído a sus vidas, que en el momento en el que yo venga y solicite algo de ustedes, puedan decirme: amén, Señor, aquí estoy parado en la brecha, dime qué quieres que yo haga. Esta iglesia a la cual el Señor nos ha traído, ¿cómo vino esta iglesia? ¿Quién lo trajo? Mi hermano y mi hermana lo trajo a esta iglesia, de él, no mía, porque yo no tengo hermanas, solo tengo un hermano. ¿Cómo vino esta iglesia? ¿Cómo sabe usted que pertenece a este lugar? Si usted falta en esta iglesia, ¿alguien le extrañará? ¿Le hará falta a alguien? Mira, hermano, yo oro mucho por esta iglesia, y aunque muchos no saben, yo ayuno a favor de que haya un avivamiento en esta congregación. Y le clamo al Señor porque la gente que está administrando esta congregación sea gente conforme al corazón de Dios. Yo hago eso, hermano. Ese es un buen principio para saber que el Señor lo trajo a este lugar y que usted es parte de esta familia.
Ese es un buen principio para que nosotros sepamos de que el Señor a cada uno de nosotros por una razón nos trajo aquí, a Verbo el Naranjo. Y somos parte de esta familia. Aquí es donde el Señor nos ha establecido, y aquí es donde el Señor espera que nosotros crezcamos, y aquí es donde el Señor espera que nosotros le sirvamos, y aquí es donde el Señor espera que ese liderazgo de dones y talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros los pongamos por obra para gloria de su nombre. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? La disposición de actuar pronto para hacer bien las cosas y particularmente cumplir con lo prometido, independientemente de las circunstancias, son cualidades de un seguidor de Cristo que enseña a otros. ¿Cómo sería esta iglesia? ¿Cómo sería esta iglesia si todos camináramos, aunque fuésemos diferentes, verdaderamente en un mismo sentir? Por ahí pensamos que las personas adultas, pues no, ¿en qué puedo servir yo? Porque cuando nosotros sacamos acá los anuncios, está producción, están Peques, está Verbo Kids, está Ujieres. Entonces yo como aquí, ¿dónde puedo servir? Ahí donde usted está. Ahí es donde usted le puede servir al Señor. Dice el Señor que aquellas mujeres adultas deben de instruir a las más jóvenes. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? Hermana, hermano. ¿Cuántos años hemos estado alimentándonos en esta congregación? Algunos se nos nota, algunos más que a otros, pero se nos nota. Y como para cuándo, de todo eso que yo me he alimentado, yo lo voy a poner al servicio de otros. Como para cuándo lo voy a poner al servicio de mi congregación. Si usted ve aquí, hay un espacio, aquí hay otro y allá está el otro. Sabe que se invirtieron en 3 cámaras, porque es importante el enfoque de cada una de ellas. ¿Y sabe por qué solo hay 2 cámaras funcionando? Porque hace falta alguien en esa cámara. Hoy nos tocaba cubrir Peques, y había un grupo de una iglesia en el hogar, el líder de ahí ya estaba ahí listo, y en ese preciso momento lo llamaron que había fallecido la cuñada. Se acercó conmigo y me dijo: mira, vos disculpa, pero me tengo que ir. Bueno, le dije: si necesitan algo me dicen para ver qué logramos hacer. Y se fueron. Nosotros deberíamos de saber que somos agentes de cambio, que como iglesia nosotros estamos llamados a ser diferentes, distintos. Una iglesia que a pesar de las diferentes y multiformas de ser de cada uno, hemos encontrado la unidad en Cristo Jesús para que la voluntad de Él se pueda hacer, para que la voluntad de Él se pueda cumplir. Hay un pasaje en la Biblia que dice: todo aquel, escuchen, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces hemos entendido mal, porque creemos que esa cruz es la enfermedad, es que no puedo pagar mi casa, es tener hijos desobedientes, es tener pleitos con mi suegra, con mi nuera, con mi yerno, y pensamos que esa es mi cruz, y estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque eso también los padecen los que no conocen al Cristo. ¿Sí? También tienen esos problemas, también tienen hijos desobedientes, también tienen deudas que pagar, también tienen situaciones difíciles. Cuando el Señor se refiere a que tomemos esa cruz, de alguna manera dice: tomen la cruz. Quiere decir entonces que tomar la cruz es opcional.
Quiere decir que yo debo de tomar esa cruz todos los días. Y tomar esa cruz es preguntarle yo al Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo de hacer para hacer la voluntad de Él en mi vida? Me guste o no me guste, quiera o no quiera, porque entiendo y sé que en Él yo he puesto mi voluntad, o por lo menos es lo que muchas veces decimos, incluso hasta algunas ocasiones lo hemos cantado. El propósito de glorificar a Dios edificando su iglesia es que cuando hacemos las cosas puede haber una infinidad de intenciones detrás de esto. Sin embargo, como discípulos de Jesús es necesario que cuidemos el deseo de nuestro corazón. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, y esto es un mensaje para todos aquellos que han reconocido al Señor, ¿sí?, como Salvador de su vida. Todo lo que nosotros hacemos debemos de buscar glorificar el nombre de Dios. Y saber que posiblemente voy a tener algún tipo de complicaciones en eso, porque mi hermano es diferente, mi hermano es distinto. Pero debo de saber que el Señor, con el mismo amor con el que me trajo a mí, lo trajo a él. A veces tenemos la idea equivocada de que el Señor, por bendecir a mi hermano, se quedó sin bendición para mí. Que porque a mi hermano le dio la oportunidad de algo, de seguro para mí ya no va a tener. Y nosotros, más que entendidos, sabemos que Dios, o al Dios que nosotros le amamos, al Dios que nosotros le servimos, es ilimitado. Él no tiene límite para bendecir a sus hijos. Voy a pedirle algo, ahí donde está. No quiero que cierre sus ojos. Nunca ha sido la intención manipular mentes. Yo anhelo de verdad con todo mi corazón que podamos ser canales de bendición. Que entendamos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros espera que nosotros actuemos en beneficio de Él. No se trata de hacer un coco wash en la mente de la gente. Se trata de entender que hay una responsabilidad que tengo como hijo de Dios, en donde Él a mí me puso. Me atrevería a decir que también esta iglesia, la cual es una familia, también uno no la escoge, porque es Él el que puso su mirada en mí y el que me trajo acá. Y movió muchas cosas para que yo viniera a este lugar, como muchos de ustedes. Y si a usted no lo invitó nadie lo invitó, pero usted un día se le ocurrió llamar por teléfono, o un día vio abierto y entró. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer, pero en la soberanía de Dios todo está controlado y Él puede hacer todas las cosas. Por eso dice su palabra que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros debemos de reconocer que el Señor me trajo aquí para hacer algo. Y aunque la gente a veces no nos pueda ver, porque no solo los que estamos aquí en la tarima trabajan para la obra del Señor, yo sé que muchos de ustedes oran y le sirven al Señor en el lugar en el que ustedes se mueven. Yo conocí a la hermana Chus hace muchos años, y ella, yo no sé si hace poco me conoce, pero yo sí la conozco de hace muchos años, porque siempre fue una señora que cuando hablábamos de ella era la señora que invitaba a muchas personas a la iglesia. ¿Y está por ahí la hermana Chus? ¿No la miro? Sí venía, ahí está, ya la vi. Levanta su mano, hermana. Que el Señor la bendiga. Y sé que hay muchos ejemplos, y no me bajaría de aquí, de muchos hermanos
que saben que todo lo que hacemos es para gloria de su nombre, que el reconocimiento de las cosas que hacemos viene de Él. Por aquí alcanzo a ver a Alba Rosa de Carranza. ¿Puedes levantar tu mano? He estado durante muchos años, sé yo, fue parte y encargada del grupo de encuentros para mujeres. ¿Cuántas mujeres pudieron haber llegado en ese tiempo, Alba Rosa? ¿Cuántas mujeres pudiste haber conocido en ese tiempo? 20 años. ¿Sabía usted eso? Usted mira ahí a Alba Rosa, ¿verdad? Ahí guapa como siempre, se levanta, sale a la iglesia de los domingos. Pero hace 20 años como muchos de ustedes han entendido que estamos llamados para ser útiles, estamos llamados para servir, estamos llamados para llevar las virtudes de aquel que dice que nos sacó de las tinieblas. ¿Tienen ahí la canción o la alabanza? Sí. Mire, perdone, no sé si desconozco si a veces es canción o alabanza, porque debemos de aprender esas cosas. Son importantes que las aprendamos, pero también es importante que muchas veces nosotros tengamos una mente abierta y un corazón sencillo. Hemos hablado de la sencillez aquí en la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser como niños, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque los niños no tienen protocolo en las cosas. Por eso el Señor ve esa intencionalidad y nos compara y nos dice: deberían de ser ustedes como niños. Porque a veces nosotros le metemos mucha cristianidad a las cosas y les metemos muchas cosas ahí, en lugar de venir y de poder ser libres y ser con un corazón de niños ante las cosas del Señor. Una vez yo en los encuentros, ¿se recuerdan? Había una dinámica donde uno sacaba un billete y decía: ¿quién quiere este billete? Ya. Y todos los hombres decían: yo. Pero nadie se levantaba. Entonces, conforme fui agarrando valor, el día 20 lo empecé a convertir en día 100, porque dije: no se lo llevan, ¿verdad? Entonces sacaba el día 100. ¿Alguien quiere? Nadie. Un día se me ocurrió hacer eso con un montón de niños. ¿Quién quiere? Para servirle al Señor, para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, para dejarme guiar por su Espíritu Santo, debemos de tener un corazón de niños, una mente de niño, donde si el Señor me dice: tu casa la necesito, amén, gloria a Dios, ahí está mi casa, porque yo he dicho con mi boca que todas las cosas que yo tengo te pertenecen. Hermano, ¿le gustaría ser parte del apoyo de la iglesia en el hogar? Ay, no, usted, yo, eso sí, mire, todo lo que usted quiera, menos eso. Y entonces Dios no te sacó, Dios no te prosperó. Esas han de ser cosas de la carne y del hermano que se le ocurrió ahorita. Pero cuando un día llegaron a mi casa con una bolsa de víveres, a mi casa, estoy hablando de mi casa, llegaron con una bolsa de víveres a mi casa, te manda el Señor. Oh, gloria a Dios, el Señor me lo mandó. Gloria a Dios, qué bendición. Pero cuando llegó el hermano a decirme: ¿te gustaría abrir tu casa?
¿Te gustaría ser parte del liderazgo? ¿Te gustaría involucrarte más en la obra del Señor? Esas han de ser cosas del hermano. Espéreme, hermano. Deme chance. Deme chance que la voluntad de Dios, que me dé señales. ¿Pueden ponerla? Escuche. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis.
¿Podrían ponerse de pie, por favor? Quiero hacerles una pregunta hoy. Iglesia Verbo en Naranjo, ¿no les gustaría ser como los apóstoles en el libro de Hechos? ¿No les gustaría ir el lunes, mañana que van a trabajar, que la sombra de ustedes, solo la sombra de ustedes, pueda procurar milagros de sanidad? ¿No le gustaría experimentar eso? ¿No le gustaría cuando uno pasa por alguna calle y hay un accidente y uno ya ve la manta ahí tirada? ¿No le gustaría poder bajarse y decirle, levántate en el nombre de Jesús, y que se levantara? Imagínense. De la Quinta Samayoa a la calzada San Juan hay un señor que he visto regularmente. No sé cómo se llama esa enfermedad, pero él todo el tiempo está temblando y vende unas plantitas. Quienes conocen a mi esposa saben que le gustan mucho las plantitas. Yo un día lo estaba viendo. Yo decía, ¿y si fuera como Pedro? Y si yo le pudiera decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. ¿No nos gustaría, iglesia, ser una iglesia así? Donde hayan prodigios, milagros, de esa manera, de esa magnitud. ¿Sabe por qué pasaba eso? Tenían todo en común. Vendían sus propiedades y compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. Y no dejaban de congregarse en el templo ni un solo día. Hacían pacto entre ellos. Si vos sufrís, yo sufro. Si vos te alegrás, yo me alegro. Si el Señor te levanta a vos, yo le doy gloria a Él. ¿Y qué tal si quisiéramos tener el corazón de David, que dice que era conforme al corazón del Señor? ¿A alguien le gustaría ser como David? Y no estoy hablando de que no, nuestra comparación es el Señor. No, estoy hablando de hombres que existieron, que entendieron que tenían un llamado de parte de Dios. Hombres que lograron saber que el lugar donde ellos estaban impactaba. Y cuando estaban juntos y compartían el pan, prodigios y milagros grandes sucedían. Eso es bíblico, porque dice que mayores cosas de las que Él hizo nosotros podríamos hacer. O sea, nosotros podemos hacer eso si nosotros de verdad comenzamos a saber que es importante que podamos pedirnos perdón si nos hemos ofendido, si hemos pensado o hemos creído que es mejor que no estés aquí. Si nosotros aprendemos a ponernos a cuentas como congregación, tal vez el Señor nos ve. Tal vez Él nos vea y diga, esa iglesia es conforme a mi corazón. Yo quiero hacer prodigios y milagros en esa congregación. Yo quiero manifestar mi gloria en este lugar. Quiero que mi presencia se sienta en este lugar. Cuando hablamos de ser como el corazón de David, ¿sabe qué hacía David? ¿Sabe qué hacía? Una de las cosas que hacía David. David danzaba en la presencia del Señor.
y no tenía prejuicios. Hoy hay jóvenes de Dios aquí que han entregado su vida y su tiempo para adorar al Señor y para llevarnos como un pueblo delante de su presencia. Y seguimos pensando que no tiene el ritmo, que no es lo que yo quiero oír. Yo no sé si las canciones que le cantaban a David eran conforme a lo que a él le gustaba, o lo que verdaderamente pasaba es que había un gozo en su corazón, y eso le permitía danzar, saltar, brincar, levantar sus manos. Y no necesitaba que alguien le dijera: por favor, hermano, levante sus manos para adorar al Señor esta mañana. No necesitaban decir esas cosas. Él no necesitaba que le dijeran esas cosas, porque en su corazón entendía que todo lo que hacía era para agradar al Señor. Era tan así David que tuvo la vida de Saúl en sus manos y fue capaz de decir: ni loco, no soy capaz de tocarle el pelo a un ungido de Jehová, sabiendo que lo perseguía. Y todavía como iglesia nos hacemos bolas a veces. Todavía decimos: hermano, perdone a su hermano, y todavía dudamos si deberíamos de hacerlo. Hace 8 días yo hablaba acerca del crecimiento y de ponernos a cuentas. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguno llegó a su casa y llamó a aquel familiar que nunca llama, o le mandó un mensaje por lo menos, y le dijo: Dios te bendiga, perdóname? Todos los que estamos reunidos esta mañana acá somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo que el Señor va a hacer en esta congregación, no en mi vida individual, ni en tu vida individual, lo que el Señor va a hacer en esta congregación depende de cada uno de nosotros y del corazón que nosotros tengamos para declarar que Él es el Señor de Verbo el Naranjo, pero de verdad. Sé que es difícil trabajar con mi hermano, pero te amo en el nombre de Jesús. Sé que me lastimaste, sé que me heriste, pero te perdono en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque me trajo a este lugar. A mí me trajo a este lugar. Yo no sé a cuánta gente le ha caído mal mi presencia desde que estoy en este lugar. Lo desconozco, pero créame que oro al Señor porque quite de mi rostro cualquier cosa de prepotencia, cualquier cosa de orgullo, que no me haga tan feíto ante sus ojos, pues. De verdad. Porque mi deseo es que el Señor pueda ver en mí un instrumento útil en sus manos, y no para estar parado acá arriba, sino para cuando me toca estar allá abajo. Iglesia, hoy no voy a pedir que levante su mano ni que pase aquí al frente, pero si el Señor esta mañana le habló a su corazón, si el Señor esta mañana está poniendo en usted que resuelva la situación por la que está pasando con su hermano que tiene a 4 lugares suyo, si el Espíritu de Dios está tocando su corazón y le está hablando, resuélvalo. Resuélvalo. Si un día le dijo al Señor que todo lo que usted tiene le pertenece, sea franco con Él y dígale: menos mi casa, Señor, menos mi comodidad, menos mis recursos. Porque dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y tú no, no.
porque eso es mejor. Pero no le diga al Señor que todas las cosas le pertenecen, si cuando Él le pide algo, usted duda de dárselo. Llegamos que en esta congregación, cuando las personas entren por ese lugar, no solo digan: qué lindo está todo aquí. Tienen lo último. No. Tenemos al primero y al último. Al que es, al gran yo soy, al que ha cambiado nuestra vida, al que ha transformado este lugar. Yo estoy sobrevalorado para los ojos del Señor. De verdad. De verdad. Yo no merezco de verdad muchas cosas que el Señor hace en mi vida. La forma en la que Él me mira, no sé cómo me mira. Por eso es que sé que si su Espíritu Santo no me acompaña, si su Espíritu Santo no está conmigo, la verdad que no sabría qué hacer. Que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros y nos lleve a cambiar y a transformar lo que debemos de cambiar, lo que nos toca a nosotros como congregación hacer. Y que esta iglesia prontamente haya un tercer camarógrafo, prontamente haya un grupo dispuesto a cubrir una sala cuna, que prontamente haya un grupo de personas que estén dispuestas a pagar el precio. Padre bendito, te damos gracias porque sabemos, Señor, que todas las cosas tú las propicias. Señor, hoy sé que tú me trajiste a este lugar. Tú me plantaste acá. Más de querer descubrir tu voluntad en mi vida, Señor, permite que tu Espíritu Santo me guíe constantemente hacia lo que debo de hacer, porque siendo guiado por tu Espíritu Santo, Señor, yo sé que voy a estar caminando en tu voluntad. Lléname de los dones, los talentos y las habilidades que tú consideres, Señor. Yo quiero ser esa tierra fértil, quiero ser ese odre nuevo, quiero ser útil en tus manos. Quiero, Señor, que tú puedas ver en mí con agrado, que tú me puedas ver con agrado. Ayúdame, Señor, a hacer aquellas cosas que la verdad que no quiero hacer, no me nace hacer. Pero lléname tú, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, Señor. Amén. Amén. Quiero terminar diciéndole esto. Un minuto. Jesús fue llevado por el desierto y fue lleno del Espíritu Santo, porque las cosas que se venían eran muy difíciles y era necesario que él estuviera llenado del Espíritu de Dios. Anhelemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Yo no creo que Jesús supiera todas las cosas que Dios quería que hiciera. Por eso él constantemente se mantenía en una comunión constante con su Padre. Constantemente le pedía: ¿qué es tu voluntad? Por eso la última noche que él está ahí orando, y dice que llora,
porque le he revelado lo que le va a pasar. Cuando Lázaro murió, dice que también lloró. Yo creo que no sabía que podía resucitarlo. De verdad, yo creo que tal vez le oró a su padre, y en su condición no me le ha dicho: Padre, tú conoces lo que quiero a Lázaro, úsame con poder, permite que se levante. Eso no lo dice la Biblia, definitivamente. Que el Señor llene de su Espíritu Santo su vida, y que nos esforcemos en ser diferentes, en ser distintos, y sobre todo, de verdad, mire, esta iglesia donde el Señor lo puso, es donde el Señor lo va a levantar, hasta donde usted ni siquiera se lo puede imaginar. Amén. Gloria a Dios.